Bien, ok, jóvenes, muy buenos días. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, somos el IESFA, somos de la especialidad de análisis de sistemas. El día de hoy nos convoca la unidad didáctica Gestión de Servicios Informáticos y esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 14, lo que significa que estamos ya en la semana 14. El tema que vamos a abordar el día de hoy es hablar sobre el modelo de arquitectura de la gestión de entrega y soporte de tecnologías de la información. En alguna sesión anterior habíamos visto lo que era la propuesta de lo que es el modelo de arquitectura de la gestión de entrega y soporte de tecnologías de la información. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar con ese taller en el cual estábamos explicando los lineamientos de lo que era la problemática de esta empresa, ¿no? Que dicho sea de paso es el Centro Nacional de Salud Renal, el cual se quería mejorar la gestión de sus servicios informáticos. El elemento de la capacidad es que ustedes puedan diseñar un modelo de arquitectura de gestión de entrega y soporte de TI. En este caso, el proyecto que se estaba trabajando era la gestión de entrega y soporte del Sistema Integral de Gestión de Diálisis en el Centro Nacional de Salud Renal, en este caso es salud. Había una problemática que tenía en este caso el Centro Nacional de Salud Renal y esa problemática tenía que ver básicamente con el hecho de que ellos querían mejorar la gestión del proceso de diálisis. Vamos un poco a revisar cuál es el planteamiento del problema y lo que se está planteando como solución, ¿no? Para luego ir revisando los otros puntos de lo que implica la gestión de entrega y soporte desde el punto de vista del marco de trabajo de ITIL. Planteamiento del problema. La enfermedad renal crónica hoy en día dice es una epidemia mundial que afecta al 10% de la población de nuestro país. Actualmente son 13,000 pacientes que están en una etapa avanzada de la enfermedad, ya que reciben, en este caso, diálisis y unos 10,000 se atienden actualmente en e-salud. Además, la Sociedad Peruana de Nefrología informa que cada año hay más de 1,000 nuevos casos. Es por ello que el Centro Nacional de Salud Renal, al tener como función principal la atención de diálisis a pacientes asegurados, debe contar con un sistema integral de gestión de diálisis estable, ¿no? Sobre todo robusto para poder albergar las historias clínicas y el registro de atenciones y sobre todo poder soportar las interacciones de conexiones tanto con usuarios internos como externos. Entonces, aquí nos damos cuenta que este Centro Nacional de Salud Renal, pues, requiere contar con un sistema integral de salud de diálisis, que sea estable, que no se caiga, que sea lo suficientemente robusto a nivel tecnológico, dado que permita llevar el registro, el control de las historias clínicas y de las atenciones que se brindan a cada uno de sus pacientes. Eso es lo que yo puedo aquí observar en el planteamiento del problema. Por otro lado, dice, el personal de la División de Soporte Informático no conoce de prioridades definidas para los servicios de TI con respecto a las necesidades del negocio. Aquí existe otra problemática, que el personal de la División de Soporte Informático no conoce, dice, sobre las prioridades que se ofrecen en esta entidad con respecto a los servicios que requieren a nivel tecnológico que estén siempre disponibles o accesibles y que guardan, en este caso, relación con las necesidades de la empresa, del negocio. Es decir, dice, atiende las solicitudes del área de la División de Soporte Informático, atiende las solicitudes de atención por parte de los usuarios según fecha y hora de solicitud, dejando los casos complejos al final. Entonces, aquí lo que se requiere es que la forma como se gestionan las tecnologías por parte del área de soporte informático, por parte de esta división de soporte informático, es que las incidencias o las solicitudes de los usuarios se atiendan no de forma cronológica, no por fecha
y hora conforme van, digamos, llegando a las solicitudes, porque realmente las solicitudes conforme van llegando se van colocando en cola y los van atendiendo de forma secuencial. Lo que se quiere aquí es cambiar la forma de la solicitud, porque pueden haber 4 solicitudes de repente con respecto a un problema, no sé, de impresión, cuando hay de repente una solicitud número 5 que requiere, por ejemplo, la de migración de datos o requiere de la impresión de reportes sobre los clientes transferidos, por ejemplo, que vienen de otros hospitales. Entonces, eso es mucho más urgente que la reparación de 4 impresoras. ¿Me dejo entender? A eso se refiere cuando dice que las solicitudes de atención por parte de los usuarios, la división de soporte informático lo hace según la fecha y hora de dicha solicitud, pero deja los casos complejos al final. Entonces lo que se quiere es cambiar esa forma de gestionar, en este caso, las solicitudes, las incidencias que ocurren dentro de la empresa, dentro de la entidad, y que obviamente son reportados por los usuarios. El personal de la división de sistema informático atiende las solicitudes de atención, que son básicamente 2 los que atienden estas solicitudes. O sea, la división de soporte informático atiende justamente, dice, las solicitudes de atención, pero son solamente 2 los encargados de atender esas solicitudes. Como por ejemplo, está el profesional y está el analista. Ellos deben conocer todo para poder resolver todas las incidencias que se reporten por parte de los usuarios. Existe, dice, una propuesta por parte de la gerencia del, en este caso del Centro Nacional de Salud Renal, donde requieren que exista un personal de la división del área de sistemas las 24 horas del día, los 365 días del año. Es decir, lo que se requiere en este caso es tener a un especialista que esté disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ¿no? Entonces, obviamente una persona no va a poder llevar a toda esta gestión. Van a tener que probablemente asignar a más de un personal. Pero este personal que labora en el área de soporte informático tiene que conocer el business process para poder atender las solicitudes más complejas y en este caso no hacerlo por orden de solicitud que generalmente se registra con fecha y hora. Por eso hay una propuesta o hay un requerimiento por parte de la gerencia del Centro Nacional de Salud Renal, donde necesitan con urgencia tener a un personal disponible, no todos los días del año, las 24 horas del día. Para esto se busca pues aumentar, con esto se busca aumentar la capacidad de atención, inclusive los días domingos, en un horario de 3 a 7 de la mañana, ¿no? Entonces nos damos cuenta que aquí hay 2 problemas. Hay un problema de gestión por parte del departamento o la división de soporte informático, y hay otra necesidad, otro requerimiento de ampliar la capacidad de atención, así como también de tener un sistema informático lo suficientemente robusto o potente para poder registrar no solo las historias clínicas, sino también las atenciones de sus pacientes que requieren el proceso de diálisis. Muy bien, a la hora de llevar a cabo la investigación, ¿no? Se determinó la siguiente pregunta de investigación, ¿no? ¿De qué manera se puede mejorar el servicio de atención de diálisis en el Centro Nacional de Salud Renal? Es decir, aquí están planteando como incógnita o como pregunta de investigación, problema de investigación es cómo mejorar justamente el servicio de atención de diálisis. ¿Se va a poder mejorar? Claro que sí, siempre y cuando se cuenten con las herramientas tecnológicas necesarias que ayuden a la gestión operativa y administrativa de este Centro Nacional de Salud Renal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, en ese sentido, existen ciertas necesidades, ¿no? ¿Cuáles son estas necesidades? Como entidad, como empresa, dice,
se busca mejorar el servicio de admisión y atención de los pacientes. Acá tenemos una necesidad. Entonces, cuando ustedes documenten su proyecto, tienen que saber identificar cuáles son las necesidades que tiene esa entidad, la cual ustedes quieren mejorar su gestión de sus servicios informáticos, de las cuales ustedes quieren mejorar, en este caso, la gestión de entrega y soporte de tecnologías de la información. Entonces, una vez identificado el problema, hay que identificar qué es lo que ellos requieren, qué es lo que ellos necesitan con suma urgencia. Aquí, por ejemplo, como necesidades solamente han planteado 3 puntos. Una de ellas es que el Centro Nacional de Salud Renal requiere mejorar el servicio de admisión y atención de pacientes, ya sea por consulta externa o por procedimientos de diálisis, según lo que aquí observamos. Esto, dado que se dice a nivel nacional como también en Lima, ¿no es cierto? Muy bien. Teniendo en cuenta, dice que deberá estar siempre preparado para el volumen de información y su incremento. Entonces, aquí nos damos cuenta, pues, que necesitan, ¿no? No solamente mejorar el servicio de admisión, el servicio de atención a sus pacientes, sino también mejorar la calidad de la información de cómo es que ellos están generando día a día en cada una de las atenciones que realizan. Entonces, obviamente, hay una necesidad de cambio, hay una necesidad de mejora a nivel de sistemas. Otra necesidad es el hecho de lograr la satisfacción del cliente, ¿no? De sus clientes internos y externos al proporcionarle reportes elaborados para la gerencia y para el área administrativa. O sea, lo que aquí también se requiere es de reportes. Ellos necesitan tener reportes elaborados para la gerencia y para el área administrativa. Porque teniendo la información resumida, consolidada, se van a poder evaluar, por ejemplo, el nivel o el índice de atención. Yo como, por ejemplo, director de ese Centro Nacional de Salud Renal, me interesaría a mí, como director general, saber cuántas atenciones se realizan, por ejemplo, durante la semana, ¿no? Quiero saber cuántas atenciones se realizan el servicio de diálisis, ¿no? Por los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y de esa manera saber cuál es el día más crítico donde tengo mayor demanda en el servicio de diálisis. Son los días lunes, son los días viernes, los días miércoles, jueves, sábado, inclusive necesitan o están proponiendo, dice, ampliar el servicio de diálisis a los días domingo, de 3 de la madrugada a 7 de la mañana. Entonces, teniendo información consolidada sobre este nivel de índice de atención por día de semana, se van a poder mejorar la calidad de atención, ¿no? Del servicio de diálisis, porque nosotros con esa información podríamos determinar que hay días críticos donde se requiere probablemente más equipos o donde se requiere tener más personal médico, ¿no? Que atienda justamente a esos pacientes que están haciendo largas colas para poder acceder al servicio de nefrología, al servicio de diálisis. Muy bien, entonces es importante conocer las necesidades, no solo a nivel tecnológico, sino que muchas de estas necesidades jóvenes están asociados con el business process, están asociados con los procesos de negocio. Entonces, cuando ustedes definan sus necesidades, expresen las necesidades que tiene la empresa, pero con relación a sus TI, con relación a sus tecnologías de la información. Otra necesidad, dice, es el mejoramiento en la administración de los servicios que ofrece la división de soporte informático. En este caso, el área que existe dentro del Centro Nacional de Salud Renal es el área de soporte informático. Para ello se llama división de soporte informático. Entonces, lo que ellos quieren es mejorar la gestión administrativa de cada uno de los servicios que está a cargo de esta división de soporte informático. Aquí vemos un problema de gestión. Entonces, de repente, habría que seguir analizando y ver si es que solamente necesitan un sistema integral de gestión de salud para los pacientes que requieren diálisis dentro de esta entidad, o es que de repente necesitan también de un sistema de Health Devs que le ayude pues a mejorar, ¿no? La administración de los servicios que ofrece justamente esa área a nivel de entidad, ¿no? Entonces, estas son las necesidades que se han planteado que, como repito,
son necesidades que están asociadas, ¿no?, a los procesos de negocio de la entidad, de la empresa, ¿no? Las necesidades no solamente son a nivel tecnológicas, ¿no?, a nivel de TI, sino que es explicar qué es lo que la empresa requiere, necesita a nivel de gestión, pero que guarde relación con las tecnologías que de repente se necesitan incorporar, implementar o adquirir para mejorar, ¿no?, en este caso, la empresa, para mejorar su gestión, ya sea operativa, administrativa o comercial. Muy bien, hemos hecho entonces un repaso un poco de lo que estábamos planteando en el último taller que tuvimos, número 2, y ahora pues vamos a continuar con esta parte de lo que es la gestión de entrega y soporte. Como en toda gestión de servicios informáticos hay dos fases, está la gestión de entrega y está la gestión de soporte. A nivel de gestión de entrega, pues habrá que considerar los prototipos, los formularios que seguramente van a tener que documentar para poder expresar cuál va a ser la funcionalidad del nuevo sistema de información. Como otro punto importante para lo que es la gestión propiamente dicha de una entidad es el plan de trabajo. El plan de trabajo es importante y en la gestión de servicios informáticos tenemos que definir cuál va a ser, en este caso, el plan de trabajo que se va a implementar dentro de la empresa. Primero dice aquí, han diseñado como parte del plan de trabajo es el área de TI, o sea, el área de tecnologías de la información, por un lado. Están también los pacientes o clientes de salud. Están los usuarios, que son básicamente el personal médico, administrativo, que labora en ese Centro Nacional de Salud Renal. Y está la empresa que brinda el soporte tecnológico. Es decir, la empresa que va a brindar el soporte a nivel de tecnologías de la información. Como en toda empresa, pues tiene que haber un servidor, ¿no? Un servidor central, o un servidor donde se almacene pues toda la información. En este caso, el servidor central es donde se va a crear, a implementar la base de datos y donde se van a también a gestionar el tráfico de los datos. La empresa proveedora de servicio, en este caso la empresa que va a dar el soporte técnico, el soporte tecnológico, pues tiene que, en este caso, brindar el soporte en 3 niveles, ¿no? En 3 niveles. Aquí ellos se van a encargar no solo de la gestión de servicios informáticos, no solo de llevar a cabo la gestión de entrega y soporte, sino también de llevar a cabo pues la administración, por ejemplo, de usuarios, la administración de los servidores, la administración de todos los recursos tecnológicos que tiene la empresa, ¿no? A nivel de servidor, le va a dar el soporte al área incluso de TI y también a los usuarios, que es el personal que labora dentro de este Centro Nacional de Salud Renal, es decir, dentro de este hospital. Pues bien, el área de TI es básicamente el área de sistemas, el área de tecnologías de la información, donde se van a llevar a cabo, van a tener que realizar el monitoreo del sistema de información que está operando y los requerimientos que se puedan presentar. Ellos se encargan de gestionar todo eso. Los usuarios, es decir, el personal que labora dentro de este Centro Nacional de Salud Renal, son básicamente las personas que van a interactuar de forma frecuente con este sistema web. Recuerda que la propuesta es la implementación de un nuevo sistema integral del servicio de diálisis. Entonces, los usuarios son justamente el personal que labora en esta entidad, en este hospital, y son los que van a interactuar justamente con el sistema. Luego están los pacientes, o también denominados clientes, ¿no? En este caso son los clientes de salud, que son básicamente las personas que también van a interactuar con el sistema, pero con la única intención de llevar a cabo consultas de datos. Aquí el paciente va a tener que ingresar al sistema para poder hacer las consultas, por ejemplo, sobre su información respecto a su historial, sobre, por ejemplo, el horario de atención, va a poder consultar, por ejemplo, toda esa información que en algún momento pueda requerir, ¿no?
Entonces, todo este es el marco de trabajo, así es como se va a trabajar, siempre en relación y en comunicación con cada uno de los actores involucrados en ese proceso. El otro punto tiene que ver con el diseño del servicio. Ya estamos hablando del marco de trabajo de ITIL. El diseño del servicio dice busca proponer al cliente, mediante la implementación del nuevo sistema, se busca obtener información en tiempo real. Se busca también demostrar que mediante la integración de la información de todo el país, se tendrá la mayor ventaja al tener información en el momento oportuno en que se requiera. También se busca ofrecer entrevistas y visitas continuas, además de ser necesario la realización de reuniones en las oficinas o quizás a través de alguna plataforma de videoconferencia, de acuerdo a la disponibilidad del cliente. O sea, significa que no solo las reuniones van a ser de forma presencial, dado por el contexto de la pandemia del COVID-19, sino que también existe la posibilidad de que establezcamos, en este caso, comunicación con el cliente de forma sincrónica, es decir, podamos nosotros establecer comunicación a través de una plataforma de video conferencia, ¿correcto? Muy bien. Ok, por otro lado, también nos dice que dentro del diseño del servicio que se está proponiendo para esta entidad es el ofrecer capacitaciones al personal. O sea, parte del servicio que van a brindar dentro de su fase de diseño es el hecho de poder ofrecer capacitación al personal médico, en este caso probablemente las enfermeras, probablemente a los médicos que trabajan en este hospital, en esta entidad, de tal manera que estén siempre pues capacitados, ¿no? Pues es importante. Entonces, aquí nos habla justamente de ello, ¿no? Del tema de la capacitación con respecto al sistema informático que se va a implementar, porque obviamente después que se desarrolle el nuevo sistema, pues hay que capacitar a los usuarios, puesto que consideramos, dice que adecuarse al nuevo sistema les va a tomar cierto tiempo, ¿ok? Muy bien. Por otro lado, se busca también entregar manuales de usuario en formato físico y también digital para su respectiva difusión. Es importante también, entonces, diseñar los manuales de usuario en formato físico y también digital, porque en algún momento los usuarios pueden necesitar de algún manual para poder revisar alguna configuración, ¿no? Respecto al manejo del sistema. Dentro de lo que es el diseño del servicio está la gestión de niveles del servicio. Como parte del diseño debemos tener métodos para capturar al cliente y brindarle la seguridad que su inversión es la más adecuada, es la más idónea para la mejora, justamente para la mejora de su sistema de información. Uno de esos métodos consiste, dice, en la planificación del contacto con el cliente, brindándole así las facilidades necesarias para poder consolidar los acuerdos necesarios o pertinentes que se requieran. En ese sentido, se van a tener que llevar probablemente reuniones de trabajo o entrevistas con los usuarios, con el personal que labora en este hospital, para poder realizar, en este caso, el levantamiento de información necesario, pertinente sobre cada uno de sus requerimientos. Las entrevistas pueden ser en las oficinas de esta empresa que va a proveer el servicio de TI o inclusive puede hacerse directamente in-house, es decir, en la propia entidad, en el propio Centro Nacional de Salud Renal. Que es básicamente el lugar donde se va a llevar a cabo el servicio, ¿no? O inclusive también podría ser mediante una plataforma de videoconferencia. Otro método es la forma de facilitar la adecuación al nuevo sistema, teniendo en consideración el tiempo de aprendizaje que puede llevar a su personal y algunos casos
inclusive generar cierto rechazo, ¿no? Por el uso de nuevas tecnologías. Es verdad, somos seres humanos. A veces las personas son un poco reacias al cambio, ¿no? Es un nuevo sistema, no, qué complicado, más trabajo, no, ahí nomás, sigamos con el sistema que está. A pesar de ser deficiente, a veces el usuario muestra siempre una actitud reacia al cambio, ¿no? Entonces, la empresa proveedora de servicio dice, no, somos conscientes, dice, que puede generar rechazo el uso de nueva tecnología. Por eso es importante considerar un tiempo prudente para lo que es el aprendizaje del personal con respecto a la adecuación, manejo y uso del nuevo sistema de información. Luego de haber brindado la información necesaria al cliente, en este caso el cliente que viene a ser el Centro Nacional de Salud Renal, es decir, la entidad que requiere de este nuevo sistema de información. Habiendo pues obviamente considerado cada uno de los requerimientos, se va a proceder a entregar el sistema de información, para lo cual se detallará en el siguiente punto. Uno de ellos tiene que ver con la entrega del sistema de información. En esta etapa se realizan las verificaciones en cuanto a la entrega del sistema de información, el cual pues debe cumplir los niveles, todos los niveles de requerimientos, de acuerdos y operaciones tratados con el cliente. Es importante señalar, dice, que los métodos a utilizar pues serán en este caso las visitas, las capacitaciones in-house del nuevo sistema, así como también de las contingencias a tener en cuenta. Para cada uno de los puntos mencionados se presentan los profesionales encargados de desarrollar el sistema y los facilitadores de la información para una mejor comprensión de lo que se busca con un nuevo sistema informático. Todo esto forma parte entonces de la gestión de entrega, en este caso la gestión de entrega del sistema de información. Como en todo proyecto, pues tiene que haber un cronograma de actividades. Aquí es importante, jóvenes, que se maneje siempre un cronograma. En el cronograma, básicamente de un proyecto, pues debemos de considerar cada una de las fases, cada una de las actividades que se van a llevar a cabo dentro de la empresa, ¿no? A raíz de la implementación del proyecto. Entonces, esto lo podemos hacer quizás siguiendo las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información, de los sistemas transaccionales, sí, la cual abarca, pues, según ese ciclo de vida de los sistemas de información, abarca, pues, desde el análisis, el diseño, la implementación, las pruebas, el mantenimiento y también, en este caso, la fase de auditoría, que podemos considerarlo dentro de este ciclo de vida de los sistemas de información. Sea cual sea la metodología para lo que es la dirección, gestión de un proyecto de tecnologías de la información, este tiene que estar documentado. Y en ese sentido es importante que se tenga un cronograma con cada una de las actividades o tareas que se van a realizar dentro de la gestión o dirección de ese proyecto. Porque entregar un sistema de información es considerado un proyecto. Claro que sí. Una vez identificada cada una de las tareas o de las actividades, pues tenemos que considerar el tiempo de duración. ¿Cuánto es lo que más o menos nos va a demandar dicha tarea, dicha actividad? Pueden ser días, pueden ser semanas, va a depender del tipo de actividad. Y naturalmente hay una fecha de inicio, hay una fecha de fin o término, en el cual se indica que allí finaliza esa actividad o esa tarea. Por eso es importante hacer la dosificación de las tareas, de las actividades en este caso podría ser el programa de Microsoft Project como herramienta de software, pues puedes utilizar Project para poder establecer las tareas, ¿no? La duración, en este caso el tiempo o la fecha de inicio y término de la misma para poder así generar de forma automática el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt no es otra cosa que el diagrama donde se muestra cada una de las actividades y el tiempo que demora
en llevar a cabo dicha tarea, dicha actividad. Recuerden que hay actividades predecesoras, que significa que vienen antes de, y que en cierta manera pues es importante definir qué tarea es la que se va a ejecutar, en qué tiempo y en qué fecha. De esa manera que estamos haciendo, estamos gestionando mejor, en este caso, la dirección, la gestión de nuestro proyecto. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en este cronograma de actividades hay una primera fase que es la fase del análisis, la cual pues habla del análisis del negocio actual, la cual va a contemplar reuniones con los usuarios, visitas a la empresa, generar informes, entregar informes. Todo esto forma parte de la actividad análisis del negocio. ¿Cuánto tiempo puede demandar esto? Puede demandar una semana más o menos, entonces hay que considerar el tiempo para cada tarea de lo cual vamos a demorar en su ejecución. La otra fase es la elaboración, dice, del sistema de información. Aquí también tiene sus propias subtareas o subactividades que también debo de considerar, ¿no? Como por ejemplo el análisis de los casos de uso, la creación de los entornos visuales, es decir, los formularios, la implementación de la base de datos y luego viene la presentación del sistema en su versión final. Muy bien. Por otro lado, también está las pruebas de las validaciones que hay que hacer al sistema con el usuario. Si tú haces un sistema, ¿quién va a probar el sistema? Pues lo tiene que hacer el usuario, ¿no? Para de esa manera poder, digamos, tener en cuenta qué mejoras o qué cambios hay que hacer sobre ese nuevo sistema de información que estamos intentando implementar. Y está también la entrega del informe. Tenemos que generar, si bien es cierto, la entrega de nuestro informe dentro de esta fase. Y luego está la fase de la entrega del sistema informático. Pues tiene que haber, obviamente, aquí la preparación de manuales, tiene que haber también la programación de reuniones de capacitación, porque recuerden que hay que capacitar a los usuarios, y también está, en este caso, la elaboración de entregables. ¿Por qué? Porque en algún momento pues, hay que generar entregables del sistema. Y está la implementación del sistema pues dentro de la empresa, dentro de la institución, ¿no? Eso también lleva su tiempo. Entonces, todo tiene que estar perfectamente dosificado a nivel de actividades, repito, con su fecha de inicio, la cantidad de días que se puede manejar y eso genera la fecha de término o fecha de fin. Acá hay un tema importante. Profesor, siempre hemos escuchado que cuando dicen gestión de proyectos hay que manejar lo que se llama una holgura de tiempo. Sí, la holgura de tiempo, ¿qué cosa es? Es un tiempo adicional que tú vas a asignar para esa actividad. Por ejemplo, profesor, creación de base de datos, yo me voy a demorar 2 días, no más. Tú podrías tener como holgura de tiempo un día más. Ok, tú dices que lo haces en 2 días, sí, yo te digo ponlo en 3 días, como tiempo máximo, como tiempo prudente hasta 3 días. ¿Qué estoy haciendo? Estoy manejando holgura de tiempo. La holgura de tiempo es eso, es añadir número de días o tiempo adicional a las actividades que nosotros podamos estar realizando dentro del proyecto. Entonces es importante hacerlo de esa manera. A continuación, se hace mención de las siguientes acciones a llevar a cabo durante el proceso de entrega del sistema informático. Debemos, dice primero, de recabar, documentar y entregar la información de los procesos vigentes, de cómo se realiza la entrega de las citas médicas y, sobre todo, la planificación de diálisis del Centro Nacional de Salud Renal. Se debe también diseñar, organizar, documentar y entregar la información acerca de los procesos de cómo se realiza la entrega de citas médicas, así como también la planificación de la diálisis que se va a llevar a cabo en el Centro Nacional de Salud Renal. ¿Ok? Muy bien, es importante, dice, señalar que el nuevo proceso ha contado con la aprobación del cliente. Obviamente, ¿no? Si vamos a desarrollar un nuevo sistema de información, tenemos que tener la aprobación, tenemos que tener el visto bueno.
¿De quién? En este caso, del cliente, porque finalmente no vamos a ponernos a desarrollar un sistema si es que no tenemos la aprobación, obviamente, del cliente. Por eso es importante, ¿no?, conseguir su aprobación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por otro lado, dice, también es importante considerar las mejoras. Las mejoras que vamos nosotros a implementar, pues, sobre el nuevo sistema de información, tenemos también que considerar justamente esas mejoras y saber con exactitud, ¿no?, cuáles son las mejoras en términos de tecnología, en términos de almacenamiento, en términos de base de datos, en términos, por ejemplo, de cuellos de botella, en la derivación hacia otras entidades, por ejemplo, hospitalarias, y también la mala organización incluso de algunos aparatos en cuanto a lo que es el proceso de diálisis. Entonces, obviamente aquí están especificando, ¿no?, especificando justamente cada una de las acciones que forman parte del proceso de entrega del sistema de información. Por eso es importante hacer mención de las acciones que se van a llevar a cabo, ¿sí? Las acciones que se van a llevar a cabo, pues, durante este proceso de, en este caso, de entrega, ¿no? De entrega. Muy bien, siguiente. Elaborar, dice, informes de avances de manera quincenal que estén relacionados con la implementación de la nueva herramienta informática y obtener, pues, su aprobación posible, ¿no? Su aprobación, obviamente, de nuestro proyecto, e inclusive de los posibles cambios que pudieran haber dentro del proceso, debido quizás a cambios normativos de salud o a cambios normativos de su salud o inclusive del gobierno central. La documentación debe de ser codificada y almacenada en un repositorio virtual y físico bajo custodia del personal de IT. También se deben de realizar, dice, un cronograma sobre los entregables modulares en el plazo del contrato establecido. Siendo estos 4 durante esta primera fase, ¿no? Durante este primer periodo, en los cuales se van a realizar las pruebas, por ejemplo, de caja negra, ¿no?, para validar las funcionalidades. En este caso, las pruebas han sido indicadas en los SLA y firmados por el cliente, en el cual será revisado, ¿no?, por los usuarios finales para poder obtener algunas observaciones o algunas mejoras que se requieren hacer sobre el nuevo sistema que nosotros queramos implementar. Muy bien, estos plazos se ha tenido que considerar dentro de los tiempos de holgura. Y aquí está, mira lo que yo te decía hace un momento, ¿no? Que por cada tarea, que por cada actividad, tú tienes que manejar, en este caso, una holgura de tiempo. ¿Estamos? Una holgura de tiempo. Muy bien, esta holgura de tiempo es básicamente el tiempo adicional que yo voy a considerar por cada tarea, por cada actividad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por eso dice aquí lo siguiente, ¿no? En estos plazos debemos de considerar holguras de tiempo o tiempos de holgura ante cualquier eventualidad. Es decir, ante cualquier situación que pueda darse dentro del proceso de entrega, de desarrollo del sistema, de tal manera pues que no afecte con la fecha pactada de la entrega del sistema. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, esto sin duda alguna pues va a brindar un plus adicional como tiempo, ¿no? Sobre todo para el soporte, para poder mantener pues nuestra reputación como empresa proveedora de servicio ante nuestro cliente o ante nuestros clientes.
Todo eso es la gestión de entrega. En la gestión de soporte de lo que es un sistema de información, me dice lo siguiente. Para el soporte del sistema se ha considerado lo siguiente. Primero, brindar la herramienta que se va a encargar de monitorear el sistema, donde podrá ver la saturación del servicio, la velocidad de procesamiento, el rendimiento y los resultados de las personas que van a llevar a cabo las transacciones, ¿no? Y que van a estar siempre conectadas con la aplicación, con el sistema. ¿Para qué? Para poder evaluar su rendimiento y también el tiempo de conexión y el tiempo de adherencia. Esta información será almacenada para realizar proyecciones y comparaciones con meses anteriores. De acuerdo al nivel de cambio, ¿no? Que debe de realizarse, se procederá a implantar algunos pases a producción. Estos pases a producción van a permitir adaptarse a los ajustes impartidos por el cliente. Esto, obviamente, ha sido acordado en un plazo de 12 meses. Excedidos el plazo, puede existir adendas, las famosas adendas, para seguir con el soporte técnico. Caso contrario, pues ya el tema de soporte será, en este caso, asumido por el cliente y por el área de tecnologías de la información. Muy bien. Otra característica del soporte es que se habilitará una línea exclusiva de Service Desk, el cual tendrá conocimiento sobre los acuerdos, sobre los requerimientos y las operaciones firmadas con el cliente. ¿Para qué? Para que se le pueda brindar una ayuda rápida ante cualquier contingencia. ¿Ok? Que se puede dar durante pues la etapa de estabilización del producto, y debemos tener en cuenta que la etapa de estabilización fue considerada en 3 meses y luego de esto fue asumido, en este caso, por el área de soporte de la misma entidad, en este caso de la misma, por el mismo Centro Nacional de Salud Renal, porque ellos también tienen su área de soporte. Entonces, todo eso es la gestión de soporte. En la gestión de la capacidad también se divide en dos. Está la gestión de capacidad de entrega del sistema informático y está la gestión de capacidad de soporte del sistema informático o del sistema de información. Aquí nos dice, en el proceso de entrega del sistema de información, tiene que haber obviamente un plan de capacidad. Entonces, aquí lo que se va a hacer es entregar un plan de capacidad, el cual contenga la información del almacenamiento, del servicio o de los servicios, inclusive también de los servidores, de la base de datos y del propio sistema de información que se va a implementar. También se debe, dice, elaborar un manual de contingencias. El manual de contingencias es importante porque va a describir la forma de poder guardar copias de seguridad o copias de respaldo. Copias de seguridad o copias de respaldo. ¿De qué? De la información que se maneje dentro de la empresa. Y que en cierta medida estas copias pueden estar incluso en discos duros, en cintas, ¿no? Para lo que es su almacenamiento. Esto de acuerdo a la ISO 27001 del año 2013. Por otro lado, en la gestión de entrega de los sistemas de información también dice lo siguiente: la documentación otorgada al cliente debe de ser codificada y firmada con un acta de entrega.
Entonces, mira que en la gestión de capacidad, en lo que es la entrega del sistema, entonces nos están haciendo mención de que tenemos que tener un plan de capacidad, de que tenemos que elaborar un manual de contingencia y que tenemos también que tener una documentación, en este caso, que vamos a tener que entregar al cliente, la cual dice debe de ser codificada, ¿no? Y firmada con un acta de entrega. La cual pues va a contener, en este caso, va a contener, sin duda alguna, el detalle del mismo. El detalle del mismo. Es decir, toda la información, ¿no? Que se requiera. Muy bien. Esta documentación se debe, dice, entregar en formato digital y también en un repositorio de datos que quizás pueda estar en la nube con claves cifradas, inclusive que sean únicas para las personas responsables de hacer uso del sistema, en este caso, de información, ¿no? Muy bien, en cuanto al soporte del sistema de información, ¿no? Con respecto a la gestión de la capacidad, en lo que es el soporte del sistema de información, nos dice lo siguiente. El plazo, por lo que es el tema de soporte, va a ser de 12 meses. Este tiempo se va a estar monitoreando las necesidades que tenga la empresa. Y esas necesidades deben estar relacionadas con respecto al sistema de información que nosotros vamos a implementar. ¿Para qué? Para poder evaluar la capacidad de almacenamiento, así como el asesoramiento de quizás nuevos servidores y discos duros. Cabe resaltar que al ser una entidad pública se descartó, dice, la implementación de un cloud. Es decir, como es una entidad pública, no se va a manejar los datos sobre la nube. Esto no se va a hacer así. Por otro lado, nuestro Servidesk, es decir, nuestro centro de ayuda, estará resolviendo el problema de la capacidad que pueda tener, dice, el sistema y su migración hacia la nueva base de datos. Claro, ¿por qué? Porque recuerden que si bien es cierto, la entidad, ¿no?, cuenta con un sistema de información, cuenta con una base de datos, pero en cierta medida, como va a ser un nuevo sistema de información, se tiene que migrar todos los datos que tiene esa base de datos hacia la nueva solución informática, ¿no? Entonces, ¿quién va a dar ese proceso de ayuda? ¿Quién va a dar ese soporte? Lo tiene que hacer el centro de Servidesk. Ahí es necesario, es importante, ¿no?, considerar al Servidesk. Muy bien, para esto tenemos que tener en consideración, dice, el acuerdo, ¿no?, que se ha tenido inicialmente con respecto al crecimiento de la información que puede haber con el uso de este sistema, e inclusive este tiempo puede ser en 2, 3, 4, 5 años. Aquí, por ejemplo, se ha considerado que el acorde al índice de crecimiento está provisto incluso hasta después de 5 años. Significa que ese es el tiempo que se ha considerado con respecto al crecimiento de los datos, ¿no? Y por ende, pues se va a dar el soporte como corresponde por la solución que se va a implementar, ¿no?, como propuesta de gestión de entrega. Claro está. Muy bien. Siguiente característica en lo que es el soporte del sistema: monitoreo. Tiene que haber un monitoreo del rendimiento y también de la infraestructura informática que vamos a implementar. Y esto se va a hacer por un determinado periodo de tiempo. Este periodo de tiempo se ha considerado de un año, es decir, 12 meses. Tiempo en el cual
pues se va a estar siempre capacitando al área de tecnologías de la información del Centro Nacional de Salud Renal. En ese plazo, pues se van a tener que realizar, dice, los ajustes necesarios para que el sistema, pues, pueda alcanzar su nivel esperado y satisfacer finalmente las necesidades del cliente. Con respecto a la gestión de la seguridad de la información, se definirá, dice, al responsable de establecer las políticas de integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. Claro, porque tiene que haber alguien responsable, alguien se tiene que hacer cargo justamente de la gestión de la seguridad de la información que se va a manejar. Por eso es importante que nombremos a un responsable, la persona que va a evaluar qué políticas, qué medidas de seguridad son las que se van a implementar, ¿no? Para así poder justamente evitar la violación de esas políticas, ¿no? De integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. Debemos, dice, tener en consideración que la información es un recurso que tiene obviamente mucho valor para una empresa, para una organización. Por consiguiente, se debe, en este caso, esa información se debe de proteger de forma adecuada, de forma debida. La seguridad de la información protege esta de una amplia gama de amenazas a fin de garantizar la continuidad del negocio. Claro, porque lo que finalmente nosotros buscamos es eso, que la entidad no deje de seguir operando, que la entidad siga, en este caso, operando con normalidad, ¿no? El proceso, pues, de gestión de atención de diálisis, ¿no? Que es finalmente a lo que se dedica el Centro Nacional de Salud Renal. Por otro lado, también se busca minimizar el daño del mismo y maximizar el retorno sobre las inversiones y las oportunidades. Cada uno de los eventos deberán ser registrados en una bitácora de incidencias bajo un formato establecido. Esto es importante señalar de que efectivamente, ¿no? Cada uno, dice, de los eventos, cada uno de las incidencias que ocurran, que se den, dentro de la entidad, dentro de la empresa, tienen que estar registradas. Es decir, tiene que haber un registro de incidencias, ¿no? Para así poder saber con exactitud qué es lo que está pasando o qué es lo que se está dando dentro de la empresa. Aquí, por ejemplo, jóvenes, miren, hay un formato pequeño en el cual para el registro de incidentes están considerando lo siguiente. Primero está el número de la incidencia. Hay un ticket, se tiene que generar un ticket. Está también lo que se llama el área o la división que está haciendo el reporte de la incidencia. ¿Quién es el usuario notificador? Es decir, ¿quién está notificando la incidencia? ¿Qué usuario es? ¿Y qué tipo de solicitud es? Si es una incidencia, si es de repente, no sé, una asesoría, una capacitación, algo, pues, ¿no? Algo que me indique qué tipo de solicitud es. ¿Es incidencia la que se está presentando o es un requerimiento en particular de algún usuario, ¿no? Ahí, por ejemplo, han considerado ese atributo que se llama tipo de solicitud. La fecha en la cual se generó esa incidencia y luego está el responsable. ¿Quién es el grupo responsable de atender ese ticket de incidencia que se está generando? Y obviamente, al tener el grupo responsable, pues hay que asignar al especialista de IT, es decir, al técnico o no, o al ingeniero responsable de atender dicha incidencia. Tiene que haber también un estado, ¿no? Cuando todavía no se ha solucionado el incidente está abierto. Una vez que se le da la solución, su estado es cerrado, o sea, ese incidente está ya finalizado. Hay una fecha de asignación, está también el tiempo, cuántos días es lo que ha demorado en solucionar ese incidente y pues hay que también considerar la descripción, qué tipo de incidente es, ¿no? Es un error de acceso, es un error de conectividad, etcétera. En este caso, pues han considerado lo que se llama el título o la descripción del incidente como tal, ¿no? Para tener un control
mucho más exacto. Muy bien. En ese sentido, todo eso tiene que ver con la gestión de la seguridad de la información. Por otro lado, tenemos aquí lo que se llama el soporte del sistema de información. Para lo que es la gestión de la seguridad de la información, en lo que es el soporte, dice, se debe de utilizar o de usar, en este caso, las políticas de seguridad de la empresa, en este caso de la institución, sumado con la implementación de una política propia de la entidad de salud, la cual estarán alineadas a las necesidades del negocio. Entonces, aquí lo que se requiere es no copiar políticas de seguridad de otras entidades, sino que se apliquen o que se creen políticas que sean acorde a la naturaleza de la empresa, acorde al proceso o a sus procesos que manejan. ¿Estamos? Por eso que hay que saber identificar, obviamente, los riesgos para poder plantear, en este caso, medidas o políticas de seguridad. Siguiente, implementación, dice, de herramientas de control como tablero de mando, ¿no? Un tablero de control, el hecho de poder cambiar las claves cada 3 meses. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una herramienta de control, pues que tiene que ver con las contraseñas. Siguiente, monitoreo de acceso y rastreo de uso de una cuenta, así como la evaluación de manera aleatoria de los logs de acceso para determinar picos de accesos de la información sensible. Entonces, tiene que haber aquí, ¿qué cosa? Un monitoreo. Tiene que haber un monitoreo cada vez que un usuario accede al sistema para poder determinar en un futuro si es que se ha perdido información sensible o no, y si es así, pues tener que tener un control, ¿no? de ello. Capacitación y concientización al usuario, al personal que labora dentro de la empresa. Es importante su capacitación y concientización del mismo sobre las medidas de seguridad relacionadas al acceso, por ejemplo, y al tipo de información que se debe manejar por cada paciente, puesto que sería una vulnerabilidad de su privacidad. O sea, en otras palabras, no podemos hacer que el personal divulgue información que únicamente le compete a los pacientes, al personal, en este caso, que visita, ¿no?, este Centro Nacional de Salud Renal con la única intención de llevar a cabo el proceso de diálisis. ¿Listo? Muy bien. Siguiente, transición del servicio. Lo que es la transición del servicio, ya estamos en la siguiente fase, nos dice, ¿no? Debemos implementar con éxito, ¿no?, versiones dentro de los ambientes que sean soportados. Proporcionar mecanismos efectivos y repetibles de creación e instalación del sistema, que puedan utilizarse, dice, para implementar las versiones en entornos de prueba, producción y poderlos reconstruir en el caso de que se requiera restaurar el servicio. Siguiente, planificar y administrar la capacidad de los recursos que se requieren para empaquetar, crear, probar e implementar una nueva versión de producción y establecer así el servicio que se especifica en los requerimientos del cliente y las partes involucradas. Se debe también aumentar la confianza en la entrega del servicio, en la entrega de este servicio nuevo, o aumentar en este caso la confianza en el cambio quizás del servicio que se va a brindar, creando así o generando así un valor agregado al negocio, sin afectar, claro está, la operatividad de otros servicios. Se debe también asegurar de que el nuevo servicio o los cambios en el servicio sean fáciles de mantener y, lo más importante, sean rentables para el cliente.
brindando todas las facilidades para su implementación y ejecución. Entonces, miren cuán importante es considerar estos puntos, porque en cierta manera esto es lo que el cliente requiere, esto es lo que el cliente necesita, ¿no? Tener pues la seguridad en cuanto a lo que se quiere hacer dentro de la empresa, ¿no? De esa manera, se va a poder, pues, digamos, mantener una mejor relación, ¿no? Con el cliente, porque finalmente es el cliente quien tenemos que atender en cuanto a sus solicitudes, ¿no? Necesidades, requerimientos, en cuanto al manejo de sus recursos TICs, de su tecnología. Como parte también de la transición del servicio, dice, se busca reducir esfuerzos en la gestión de pruebas de transición de servicio, habilitar pruebas pilotos para la implementación o para el cambio. Se realizarán las siguientes actividades, finalmente, ¿no? Primero, reuniones con la alta dirección y el equipo de TI. Es importante que siempre el equipo de tecnología de la información y la alta gerencia conversen, se reúnan, intercambien puntos de vista, pues es necesario, es indispensable. Revisión y control de los procesos de desarrollo y producción. Definir los procesos acordes al modelamiento del negocio. Dichas actividades, dice, se integrarán, ¿no? Se integrarán para generar un plan de procesos al poder implementar, finalmente logrando los siguientes procesos, como es la planificación de transición y soporte, ¿no? Este es un primer punto. La planificación de transición y soporte, aquí debemos de planear y coordinar cuáles son los recursos, ¿no?, que se van a emplear para asegurar que los requerimientos de la estrategia del servicio registrados en el diseño del servicio son efectivamente entregados en la operación, en este caso, del servicio, sobre todo en la fecha y hora que sea pactado, de tal manera que no se perjudique el desempeño de las actividades del Centro Nacional de Salud Renal. Muy bien. Siguiente. Coordinar actividades a través de los equipos de trabajo, a través de los proveedores y equipos de servicio. Debemos establecer nuevos servicios o cambios incluso en los servicios que se están brindando en la entidad pública, en este caso en el Centro Nacional de Salud Renal, que tenga pues un soporte dentro de los costos, ¿no?, dentro del tiempo y dentro también de la calidad que se supone, se ha evaluado, se ha hecho como estimación inicial, ¿no? Entonces, eso es importante también considerar. Muy bien. Por otro lado, también está el hecho de poder establecer sistemas de información, arquitectura de sistemas, procesos de gestión de servicios y métodos de medición y métricas que cumplan con los requerimientos establecidos durante la fase de diseño de los nuevos o modificados servicios. Asegurar que el equipo de IT y los usuarios, es decir, los clientes, adopten un marco común de procesos y de sistemas de soporte, así como estándares para mejorar la efectividad de las actividades que se han integrado en la planificación y coordinación de la transición. Proveer de planes claros que permitan al usuario final, es decir, al cliente y al negocio, alinear sus actividades con los planes de transición del servicio. Identificar, gestionar y controlar los riesgos para poder minimizar la probabilidad del fracaso y la interrupción del servicio a través de las actividades de transición, además de asegurar que los temas de transición del servicio, los riesgos y las desviaciones sean informados de forma inmediata al equipo de IT y también a los usuarios
que son quizás los que tengan que tomar decisiones. Monitorear y mejorar el desempeño también de las fases de transición del ciclo de vida del, en este caso, servicio. Entonces, aquí, como podemos ver en el siguiente gráfico, tenemos la planificación y soporte de la transición. Pues hay una serie de actividades que hay que considerar, como por ejemplo, ¿no? La actividad acá principal es el monitoreo y el seguimiento. ¿Monitoreo y seguimiento de qué? De la gestión de cambios, de la gestión de la configuración de los activos de TI, monitoreo y seguimiento de la gestión de entregas y despliegue, monitoreo y seguimiento a la validación y pruebas que se van a realizar, así como también monitoreo y seguimiento a la gestión del conocimiento que se va a generar a raíz de la gestión de entrega y soporte. De esta manera se van a poder elaborar estrategias, se van a poder mejorar las estrategias, prepararlas de una mejor manera para su planificación. Luego tenemos la gestión de cambios. La gestión de cambios debe, dice, de realizarse en un horario no laborable. Esto siempre pasa en la mayoría de empresas que trabajan con sistemas de información. Pasa de que muchas veces el área de sistemas o el departamento de sistemas hace los mantenimientos dentro de las fases de tiempo donde se está trabajando. Y eso no es correcto, porque el usuario finalmente pues se queda sin el uso del sistema. Más aún cuando el sistema que están utilizando, ¿no? Entra a fase de mantenimiento, el usuario simplemente no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el sistema no está operativo. ¿Y por qué no está operativo? Porque están haciendo, obviamente, mantenimiento. Entonces, esto hay que también evaluarlo como parte de la gestión de cambios, de que cualquier cambio que nosotros queramos realizar tiene que ser en un horario no laborable. Y mantener siempre el sistema informático actual, el que están utilizando, como un respaldo en el caso que sucediera algún error o algún evento que incluso nosotros como desarrolladores nos obligue a retroceder, nos obligue incluso a ir un paso hacia atrás en lo que estábamos haciendo. Entonces, siempre hay que manejar un respaldo del sistema de información que pueda estar manejando la empresa. Debemos asegurarnos que los activos sean identificados, controlados y gestionados a lo largo de su ciclo de vida. Debemos de identificar, controlar, registrar, informar, auditar y verificar los servicios y los elementos de configuración, incluyendo las versiones, las líneas bases y sus componentes. Debemos también asegurar la integridad de los elementos de la configuración necesarias para el control de esos servicios mediante el establecimiento y mantenimiento de un correcto y complejo sistema de gestión de configuración. Mantener así la información actual histórica y de planes futuros, así como también la configuración de los servicios y de los elementos de configuración. Apoyar los procesos de gestión de servicios de manera efectiva y eficiente, proporcionando información de configuración precisa para permitir al equipo de tecnologías de la información y a los usuarios a tomar las mejores decisiones que sean estas correctas. Y sobre todo, gestionar y proteger la integridad de los elementos de configuración a lo largo del ciclo de vida. Esto también se puede resumir de la siguiente manera. Aquí se ha hecho, por ejemplo, un gráfico en el cual prima el monitoreo y el seguimiento que hay que hacer a cada una de las gestiones que están involucradas dentro de la gestión de cambios, como por ejemplo el hecho de generar conocimiento a través de una base de datos, llevar un control de la gestión de problemas, llevar un control de la gestión de incidencias a través de los incidentes, la gestión de la misma, gestionar las versiones, gestión de la capacidad, gestión de disponibilidad, la gestión de los niveles de servicio que ofrecemos. Todo esto es importante porque nos va a permitir, por ejemplo, generar un RFC. ¿Qué es un RFC? Una solicitud de cambio. Se hace el registro, se acepta y se evalúa si es correcta o no esa solicitud. Si no es correcta, se devuelve la solicitud de cambio para que el usuario pueda volver a ingresar su solicitud. Si es correcta, se acepta, se clasifica y se determina cuál es su nivel de urgencia. Una vez clasificado, se debe proceder a su aprobación y planificación.
para determinar si es que se aprueba o no. Si no se aprueba, vuelve nuevamente a la fase de solicitud. Si es aprobado, se hace el lanzamiento de las nuevas versiones, el famoso rollout. Y finalmente, pues se puede, en este caso, evaluar si el lanzamiento de la nueva versión es correcta, pues se procede a la restauración del servicio, ¿no? Para continuar con el proceso de solicitud de cambio, ¿ok? Muy bien, entonces eso con respecto a ese punto. La gestión de la configuración y activos de TI, pues tiene que haber aquí una base de datos, una gestión de conocimiento que debe estar en una base de datos, en la cual se busca a través de la gestión de la configuración y de activos, brindar el soporte adecuado al servicio y siempre provisionando, haciendo una provisión del servicio, que no se caiga, ¿no? Cuando el usuario realmente lo requiera. Si se cae, pues tenemos que tener un plan de contingencia y frente a cualquier incidencia hay que brindar el soporte que corresponde. Finalmente, pues se hace la planificación, la clasificación, el monitoreo, el control, las auditorías que son propias de la gestión de la configuración y de los activos, para finalmente poder elaborar, ¿no? En este caso, o tener en consideración, en este caso, siempre la infraestructura tecnológica. Aquí hay que considerar siempre la infraestructura tecnológica. Luego está la gestión de liberación e implementación, ¿no? En la cual pues debemos de haber acordado armoniosamente en conjunto con el equipo de TI, ¿no? También los usuarios, es decir, los clientes, cuáles van a ser los planes de liberación o de implementación. Debemos también de crear y probar los paquetes de liberación sobre los elementos de configuración que estén relacionados y sean compatibles unos con otros, asegurando así que la integridad de un paquete de liberación y sus componentes se mantengan a través de las actividades de transición y que todos los paquetes de liberación sean almacenados en una biblioteca, en este caso definida de medios, ¿no? Debidamente registrado en un sistema de gestión de configuración, asegurando así que todos los paquetes de liberación puedan ser rastreados, instalados, probados, verificados, o inclusive se puedan desinstalar o remover de los equipos en el caso que sea necesario, asegurando también que los cambios que se van a dar dentro del Centro Nacional de Salud Renal sean gestionados durante las actividades de liberación e implementación. Asegurar también que el servicio brindado con los respectivos sistemas tecnológicos, o en este caso, las respectivas tecnologías, aporten una utilidad y garantía prometida por este equipo de IT, este equipo de tecnologías de la información. Implementar también los paquetes de liberación de datos a través de los DML, ¿no? En este caso, a través del lenguaje de manipulación de datos para el ambiente de producción, siguiendo la planificación que se ha acordado. Finalmente, pues aquí tenemos la gestión de entrega y despliegue, en el cual pues también hay un monitoreo, hay un seguimiento. También aquí en la gestión de entrega y despliegue hay que considerar la gestión de conocimiento en una base de datos, o sea, hay que llevar el control de ello, hay que gestionar la continuidad del negocio, hay que gestionar las incidencias, hay que gestionar los cambios que se pueden necesitar o requerir frente al desarrollo del nuevo sistema, y en cuanto al soporte, pues ver el nivel de servicio, ¿no? La gestión del nivel de servicio en cuanto al soporte. Todo esto va a facilitar la gestión, en este caso, de los cambios, ¿no? Dentro de un entorno de desarrollo que se tiene que dar, siempre también tomando en consideración las pruebas, porque frente a la solicitud de cambios se hace la fase de desarrollo, se tiene que probar la nueva solución que se está implementando, la nueva sistematización, para finalmente pues llevarlo esto a un entorno ya de producción a nivel de repente escalable, ¿no? Donde todo esto, toda esta información tiene que estar siempre archivada a manera de respaldo o backup, ¿no? De caso contrario, pues todo esto vuelve nuevamente a la gestión de cambios. Bien, jóvenes, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna consulta por parte de ustedes con respecto a las fases de ITIL que hemos explicado el día de hoy, que tiene que ver pues con el Centro Nacional de Salud Renal. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros?
¿Ninguna? Ninguna, Ya. doctor. Ya, no logro copiar bien el audio. Todo Ok, conforme, dijo. ya, ok, perfecto. Bien, jóvenes, para su grabación final de 10 minutos para la semana 16, hagan así como tienen aquí en pantalla, trabajen con gráficos, sobre todo en la gestión de servicios informáticos. Hagan un resumen, en vez de tener tanto texto, pueden tener así imágenes que les ayude a explicar cómo es que se va a dar cada una de las gestiones, cómo se va a hacer el diseño del servicio, cómo han formulado la estrategia del servicio, el diseño del servicio, cómo están haciendo la gestión de cambios, la gestión de entrega y despliegue. Podría ser interesante explicarlo de repente así, con un gráfico, y ustedes, el grupo, que no pase el video de 10 minutos, van explicando fase por fase de una forma quizás más gráfica, más visual. Lo dejo a su consideración. Y sería bueno también ver el modelo final del diagrama, que yo les dije que solo van a presentar ya para el final del curso, que tiene que ver con un modelo, un diagrama donde explique de forma integral tanto la gestión de entrega como la gestión de soporte. Está en una de las hojas de información en el aula virtual, por favor revísenlo. Yo les di un modelo, mejoren ese modelo, amplíenlo, ¿ya? Para que puedan tener una interfaz mucho más intuitiva, mucho más didáctica de cómo es que se va a llevar a cabo la gestión de servicios informáticos, la cual se divide en dos, ¿no? La gestión de entrega y la gestión de soporte. ¿Listo? Muy bien, jóvenes, entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Nos vemos. Que tengan un buen inicio de semana. Chau, chau. Profe, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense.